De nuevo estamos aquí con todos ustedes en directo, en radio y en televisión Vida, o quizás está viendo esta entrevista especial en un podcast, la oye o la ve en televisión a la carta. Bienvenidos en este día, hoy es 5 de marzo de 2015, la 1 de la tarde y 5 minutos, nos están escuchando en vivo en el sureste de España, en las diferentes frecuencias de FM y también en nuestra televisión Vida, allí en 7 repetidores, también en el sureste de España, como no, a través de internet, www.vidartv.com. Un abrazo muy fuerte, soy Juan Carlos Parra y bueno, hemos pedido en esta sección de la entrevista de la semana a gente que es de la casa, que es de la familia, pero que, bueno, a veces dejamos un poquito nuestro testimonio por aquí, otro poquito por allá. Hemos pedido que nos podamos sentar y hablar en familia de las cosas que el Señor ha hecho, en este caso, en sus vidas. Y está haciendo también en todos aquellos que abrimos nuestro corazón para su palabra y para su amor. Que Dios te bendiga, bienvenido, una hora aproximadamente que va a ser de mucho provecho. Ya doy la bienvenida a Josué y a Ruth, ¿cómo estáis? Muy bien. Nerviosa un poquito, ¿no, Ruth? Bueno, no te preocupes, tú como si nadie nos estuviese viendo, nadie nos estuviese escuchando. ¿Cómo estás, Josué? Tú no estás muy nervioso, ¿no? Porque no, la verdad es que estoy tranquilo. Ya cada semana te tenemos en el primer lugar, sí, orando con nosotros y más de una vez también has estado aquí en Televisión Vida. Josué Perona y Ruth Carrillo, como decían en el 1, 2, 3, son en matrimonio y viven en la alcantarilla. Residentes en Murcia, ¿no? Sí. Qué bueno. Estamos en una semana muy especial para vosotros, después vamos a decir por qué. Es una semana donde quizás el Señor culmina algunas cosas importantes en vuestras vidas, pero hablarnos un poco de cómo conocéis al Señor. Venís de familias que eran familias de fe, gente que se reunía en iglesias evangélicas, pero cada uno tenéis vuestro encuentro personal con el Señor. En el caso tuyo, Josué, tu familia, casi desde que tú tienes uso de razón, ¿o con cuántos años llegó la palabra a tu casa? Mis padres se entregaron su vida a Cristo cuando yo tenía 8 años. Además fue un momento convulso en la familia, porque fíjate que yo estaba preparándome para hacer la primera comunión. Y eso llegó y mis padres conocieron a Cristo, conocieron el Evangelio, la verdad, y ahí fue con 8 años. Mi hermano Raúl tenía 4 y a partir de ahí empezamos a asistir a la iglesia, a una iglesia evangélica, y fue la conversión de mis padres con 8 años. O sea, he mamado muchas escuelas dominicales, como yo digo. Qué tremendo. Y la verdad es que pues, desde ese entonces empezó un periplo, ¿no? Yo doy gracias a Dios por la oportunidad. Fíjate que ya de pequeño yo tenía pensamientos hay un versículo que dice la palabra que Dios pone eternidad en nosotros, ¿no? Y ya de muy pequeño yo, por la muerte de mi bisabuela, tuve una experiencia, y es que me afectó mucho, en el sentido de que yo pensé en mi corta edad, una vez una noche en cama, diciendo, wow, mi abuela ha muerto con 89 años, yo tengo 8. Digo, 81 años, ¿qué son 81 años? ¿No? Fíjate. Y yo empecé a preguntarme, me recuerdo a la noche, eso quedó marcado en mi corazón, cerraba los ojos y digo, Señor, cuando pasen esos 89 años, se apaga todo, muero y se acabó todo. Y es como que ahí empezó a haber un despertar, ¿no? En mi corazón ya de pequeño por buscar. Luego, en esa búsqueda, uno se equivoca muchas veces, ¿no? Y hierra. Y bueno, luego más adelante, o ahora podemos seguir hablando de cómo ha sido todo ese periplo, ¿no? Desde que mis padres entregaron su vida a Cristo. Pero lo que sí puedo decir es que la vida me ha llevado por muchas cosas. Había un momento en el que he estado muy lejos de Dios. Pero lo que me he dado cuenta es que esos principios que se grabaron de pequeño en mi corazón y todo lo que mis padres me instruyeron de una manera mejor o peor, pero sí que me instruyeron en los caminos de Dios, han sido el ancla que ha permitido que mi vida no se hunda, que mi vida no caminara hacia una deriva sin salida, o incluso hacia la muerte física, ¿no? Y esos principios se quedaron grabados, y por eso es importante, ¿no? Grabar esos principios en el corazón de nuestros hijos.
nosotros podremos ser hombres de mucho éxito, podremos ser hombres que no tengan éxito, fracasados, pero va a llegar un momento en nuestra vida que nos vamos a sentir vacíos. Independientemente de que hayas ganado todo cuanto un hombre pueda haber ganado, o independientemente de que no tengas nada, va a haber un momento en tu vida que vas a tocar fondo, que vas a sentirte solo. Ese momento llegó en mi vida. Y en ese momento fue cuando afloraron esos principios. Y es cuando vemos gente que incluso teniéndolo todo se suicida, se quita la vida. Hace poco leía el caso de Jack Nicholson, también de Robert Redford. Son gente que está llegando al final de sus días, que lo ha ganado todo, que lo ha tenido todo, ha disfrutado de cuanto un hombre puede disfrutar. Pero realmente, en ese momento, cuando tú cierras la puerta de tu habitación y dices, bueno, lo tengo todo, pero hay algo que me falta. Y es que hay un hueco en el corazón de cada hombre que solo puede llenarlo Dios. Amén. Y si en ese momento en el cual tú te confrontas con tu realidad, independientemente de lo que hayas hecho en tu vida, no tienes esos principios, esa palabra sembrada en tu corazón. Porque en mi caso fue así, ¿no? Me sentí en un momento que todo cuanto yo había puesto mi esperanza, en todo cuanto yo había puesto mi fe, a todo en cuanto yo me había agarrado, ya no estaba. Y yo entiendo a las personas que toman la determinación de si no tienen algo a que agarrarse, al final incluso se quitan la vida, ¿no? Porque yo iba a hacerlo. Yo estaba totalmente determinado a quitarme la vida. Pero fue ahí, en ese momento, cuando yo toqué fondo, que los principios que estaban arraigados en mi corazón desde pequeño me abrieron una esperanza, me abrieron un camino y dije, no, perdona, aquí esto no está todo acabado, aquí hay Cristo, Jesús. Todo empezó a aflorar en mi corazón. Digo, tú eres el único que puedes sacarme de esto. Tú eres el único que puedes salvarme, que puedes restaurar mi vida, restaurar mi matrimonio. Wow. Y fue un momento que reaccioné, y es un testimonio precioso, y del que a mí me gusta contar, ¿no? Porque esa mañana, cuando ya había quebrado mi segunda empresa, dejé mi ordenador encendido, y me recuerdo que la última página que dejé abierta fue el horario de los trenes. Tengo que decir una cosa, y es que el espíritu de suicidio es muy sutil, como todo lo que Satanás trae en nuestra vida. Y fíjate que yo era una persona que nunca hubiera pensado en suicidarme, pero os puedo asegurar que esa mañana estaba totalmente determinado a hacerlo. Y es cuando a veces hablamos del mundo espiritual, del reino de las tinieblas, se ha mitificado tanto, se ha desdibujado tanto quién es realmente el príncipe de este mundo, que podemos tomarlo como un cuento, podemos tomarlo como algo no tan malo o no tan real como lo es. Satanás es un ser real, su reino de tinieblas está en acción y su fin es matar, robar y destruir. Es perverso, no tiene ninguna misericordia. Si puede acabar con tu vida cuanto antes lo va a hacer, a no ser que vea que puede sacar algún provecho de ti, porque también tiene tantos esclavos, tantas personas que sin saberlo le sirven, ¿no? Pero cuando uno ve cómo niños son maltratados o hasta acaban muertos por personas que están controladas por el enemigo, te das cuenta qué perverso, qué crueldad extrema, y cómo en momentos de depresión o en momentos donde la razón no está rigiendo bien, cómo hay esos espíritus que quizás le susurraron a Judas, al mismo Judas, tírate, ahórcate o tírate por ese barranco, acaba con tu vida. Esas mismas voces, ¿cuántas personas no las oyen? No, termina con todo y es lo más fácil que puedes hacer. Sí. Es una voz de condenación donde le resta valor a tu vida. La voz del Espíritu Santo es todo lo contrario. Es una voz donde el Espíritu Santo te dice, vales mucho, Dios te ama, hay algo que el Señor quiere hacer contigo, Él quiere que vivas, que tengas una vida abundante. En fin, reconocer esta realidad es importante para que nos demos cuenta de que además del hombre y sus decisiones, hay una lucha por el hombre, hay una lucha por esos niños que educamos y luego son jóvenes o adolescentes, jóvenes y adultos.
hay un tira y afloja, ¿no? Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, uno lógicamente para bien y otro para destruir, acabar destruyendo nuestra vida. Hacemos un alto en el camino en tu testimonio. En el caso tuyo, Ruth, tú también naces en un hogar donde estaba ahí la palabra de Dios. Sí. Bueno, sí que estábamos, bueno, en casa, yo ya cuando nací, ya mis padres acaban de conocer al Señor, Ajá. entonces yo ya no fui bautizada. Ujú. Y bueno, también me llamo Ruth. Ya Te mis padres me Ruth. consultaron con el Señor para ponerme el nombre. Ajá. Y bueno, sí que las reuniones en Lorca, yo soy de Lorca, y bueno, las reuniones eran en casa, empezaron en casa. Ujú. Luego, por un tiempo. Después empezamos a ir a Águilas, porque en Águilas había una iglesia, la más cercana. Wow. También por un tiempo, yo era muy pequeña, pero bueno, siempre estuvimos. Luego otra vez volvimos a Lorca y empezamos en casa, luego se abrió, empezamos más tarde a ir a una iglesia bautista. De ahí yo ya salí con unos 16, 17 años, no, 16 años o así, porque ya conocimos, tuvimos contacto con unos jóvenes de aquí de Murcia, de Sangonera, La Seca, ya empezamos a congregarnos en Sangonera. En la iglesia Betel, ¿verdad? Sí. De Sangonera. Y bueno, pues... Y ahí es donde conoces a Y ahí es Josué. donde conozco a Josué, ex Eusebio. Ahora Sí. explicaremos ese cambio de nombre. Sí, sí. ¿Con cuántos años? Pues 18. Empezamos de Sí, novios con 19. con 19. Con 19. Sí. Ahora, Dios no tiene, como siempre decimos, no tiene nietos. Aunque tus padres te transmiten unos valores, unos principios, tú hay un momento que tienes que decidir si Claro. vas a vivir con y para el Señor o vas Sí. a vivir como la mayoría de la gente, ¿no? Sí, sí. ¿Con cuántos años tomas esa decisión? Con 17, Ajá. bueno, yo ya había entregado anteriormente mi vida al Señor, pero no me había bautizado. Pero ya al llegar a Sangonera, entonces ya con 17 años, ahí ya me bautizo. Y bueno, pues sí que... Ahí fue cuando le eché el ojo yo. Qué importantes son a veces podemos un poquito menospreciar los campamentos de los jóvenes, Los ¿no? campamentos. Como un momento de subidón, pero que Sí. luego se les pasa todo. Pero algo queda, nos sí, marcan. sí, sí. Yo recuerdo que esos campamentos en esa edad crítica de los 16, 17 años, es un momento que parece Dios aprovecha para sellar tu vida Sí. con fuego. Pasó Sí, algo sí. parecido contigo, ¿no? Ruth? Sí, sí. Sí, porque yo la verdad es que siempre había estado en el Señor, pero nunca en una iglesia tampoco, es decir, toda la vida en un mismo sitio, con un mismo pastor, con una doctrina, las bases Sanas. bien fundamentadas. Sí. Y entonces sí que, pues eso, que a veces con un pie dentro, un pie fuera, Sí. sobre todo en la adolescencia. Pero bueno, llegó un momento en que cuando yo empecé a ir a Sangonera y dije, mira, o fuera o dentro. Y ya dije dentro. Ahí ya Tomaste tu decisión. tomé mi decisión fuerte, fuerte. Y yo tenía claro que quería servir al Señor, que quería un marido cristiano, y quería que mis hijos crecieran en un hogar cristiano. Os conocéis en ese contexto de la iglesia. Ahora, con esos 18, 19 años, ¿tú estabas firme en el Señor, Josué, por aquel entonces? ¿Cómo estabas? Sí, verdaderamente sí. Fíjate que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en un campamento con 17 años, creo que fue el mismo que tú, con 16. En ese mismo campamento estábamos campamento, juntos. mira. Sí, y fui lleno del Espíritu Santo. Esa noche la recuerdo porque pude sentir el fuego del Espíritu Santo y fue la primera vez que yo hablé en lengua, ¿no? Y verdaderamente ahí, desde ese campamento, mi vida cambió drásticamente. Y fue cuando en ese tiempo empezó a venir Ruth, yo estaba muy centradito, estaba incluso empezando a ayudar a mi líder de jóvenes por aquel entonces. Me bebía la palabra y estaba siempre buscando, ¿no? Despertó una búsqueda en mí por Dios como nunca antes, desde mi infancia. Pero hubo cosas y problemas que más adelante, unos años después, cuando yo ya
comienzo la relación con Ruth de noviazgo, que dañaron mi corazón. Y por falta quizás de madurez espiritual y porque eres muy joven, fue como algo que quedó en mi corazón, esa marca, ¿no? De una persona que era, digamos, cobertura espiritualmente, hizo algo que dañó mi corazón y fíjate el pensamiento que vino a mi mente, Juan Carlos. En ese momento yo estaba enamorado de Ruth y yo dije, yo estoy aquí hasta que me case con ella. Cuando me case con ella aquí no me veis más. O sea, fue una decepción con lo que es la iglesia, con lo que es con lo que, la congregación, lo que tú digamos, conocías. el hombre, no Dios. La falta de madurez, la falta de una vida, de vivir realmente el reino de Dios, porque sí que vivíamos a Dios intensamente, incluso en un activismo, ayudando a los jóvenes y todo eso, pero realmente no era una vida sostenida, basada en una oración, en una relación con Dios. ¿Qué pasa? Que al final caes en religión y tus fundamentos no están arraigados, entonces Claro. te dañas fácilmente, eres inmaduro y tu yo está muy vivo en ese momento, ¿no? Y yo tomé la determinación, fíjate, 4 años estuve y asistiendo a la iglesia, sabiendo que cuando me casara con ella no me veían más, porque yo la amaba, estaba enamorado de ella y quería casarme con ella y el dejar de ir a la iglesia podía hacer que yo perdiera a Ruth, ¿no? Porque ella siempre lo ha tenido muy claro. 4 años, me imagino que no es fácil. Bueno, 5 años de 5 noviazgo años de noviazgo. y fueron 5 años en los cuales yo, Tienes una lucha interna porque muy fuerte. Es más fácil ser un pecador que no conoce a Cristo o un cristiano que vive bien la fe, pero estar en ese terreno de nadie es como tener por dentro una lucha constante. Y mucha gente que quizás nos está viendo y se identifica con esto, que está ni frío ni caliente, ¿no? Y su conciencia no le deja pecar tranquilo, el Espíritu Santo que le llama a lo mejor en una reunión, pero no te quieres comprometer o has perdido esa ilusión, esa fe de decir, bueno, si es que no veo al Señor aquí en lo que me rodea. Claro. Has dicho el versículo clave. Mira, cuando yo me caso con Ruth, a los 6 meses, ya empezamos a faltar periódicamente, de vez en cuando, a asistir a la iglesia. Y llega un momento en que ya no asistimos. O sea, es como que yo consigo, entre comillas, mi propósito, ¿no? Que era dejar... Porque yo entendí ese versículo que tú acabas de decir, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fue algo que a mí resonó muy fuerte. Digo, mira, para estar así, para vivir el Evangelio de esta manera, prefiero estar frío. Y se lo decía a ella, digo, el día que yo vuelva a los caminos de Dios, vuelvo con todo. Y a darle todo, si no, no vuelvo. Para estar así, no puedo vivir así, no puedo estar. ¿Qué edad tenías? Pues ahí teníamos 24 años, 25 años, sí. 23, 24, 25 años. Entonces yo tomo la determinación, digo, frío. No, para estar tibio, para sentirme como me siento, me voy al mundo. Y ahí empieza un periplo en que yo empiezo a trabajar en un sitio, empiezo a tener éxito y a trabajar y a ganar dinero. Nos establecemos, nuestro matrimonio está bien, no asistimos a una iglesia, pero tenemos a nuestro primer hijo, Aarón, pero nosotros seguimos teniendo nuestros fundamentos de matrimonio, de cómo hay que llevar. Incluso cuando nace Aarón empiezo a plantearme, oye, tengo un hijo, tengo una responsabilidad, sería bueno que asistiéramos a una iglesia, pero bueno, lo voy dejando, digo, bueno, como es pequeño todavía no se da cuenta. No es tan necesario. No es tan necesario. Yo sí que sigo. Hay que decir que Ruth siempre ha sido un ancla. O sea, Ruth, Yo sí que sí. Sí, porque Yo sí que seguía. Qué duro, Ruth. ella ha ¿no? sido Iba persistente sola, ahí, pero sí que ella seguía yendo sola, incluso llevando a... con Aarón. Pero bueno, yo ya en líneas iba generales, sola. en ese tiempo, incluso aunque ella iba fuera, sola, y por supuesto yo no le impedía que fuera, mucho menos, nuestro Claro, matrimonio, ya está. dentro de lo que cabe, estaba bien, no teníamos problemas evidentes, ni todo iba bien. Entonces se mete, como yo digo, por medio... Pero tú sí estarías, Ruth, preocupada por tu marido, ¿no? Sí, claro, sí. Pero bueno, nosotros siendo, incluso antes de casarnos, siendo novios, él sí que tuvimos muchísima palabra Sí. del Señor. Del propósito del que propósito tenía. que tenía. Entonces yo sabía que sí que eran momentos a lo mejor que, claro, él estaba fuera del propósito, pero que el Señor iba a ser fiel. O sea, palabra te sostenía. Claro, yo me agarraba a la palabra y oraba.
aunque siempre pensé que el tiempo iba a ser más corto, que no se iba a alargar tantos años. Ni que iba a empeorar tanto. Como Ni que le iba a después empeorar la situación, ¿no? Porque siempre me agarraba a esa palabra y a las promesas. Y bueno, ahí fue difícil, no se puede decir que es fácil, hay tiempos de todo, tiempos que están más fuertes, tiempos de más débil, Sí. pero el Señor nunca me dejó. El Señor, cuando yo ya estaba que tiraba la toalla, porque en muchas ocasiones te desesperas, ves que pasan los años, que tienes hijos, que esos niños no están en un hogar como tiene que ser. Que a lo mejor te preguntas, ¿esta va a ser mi vida? Claro. O sea, lo que creía que era una Sí. etapa se está prolongando. Ya es demasiado larga. Y bueno, pero el Señor, cada vez que cuando quieres tirar la toalla, el Señor siempre viene con una palabra de aliento, venía alguna hermana, siempre la oración. Y tú peleabas mucho esta batalla en oración, ¿verdad? Sí, Uf, mucho. ella me Mucho, parió. la a mí, verdad, me decía. pero sí Siempre que lo es digo. verdad que a veces sí que te desanima y a lo mejor pues, había tiempo que decía, necesito descansar, Señor, no puedo más, pero siempre el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Siempre me volví a levantar. Cuando peor estaba, que yo decía, ya no puedo más, otra vez me levantaba ya, sí. Gracias, todo es por su misericordia y por su gracia. Porque estamos hablando de que desde este tiempo, 24 o 25 años, tú Hasta- vuelves a los caminos del Señor ya luego con ¿cuántos? Con 34. O sea, 10 años, es mucho tiempo. Son 10 años. Wow. Es ¿Y qué mucho pasó en tiempo. ese periodo, Josué? Bueno, pues que... Lo que empezó así como No, tibio no sí. quiero ser, frío. Frío, pero con principios de Dios todavía muy sólidos en nuestro matrimonio y en nuestro diario vivir. O sea, Que te había- acotan, claro, había te cosas limitan. que yo no... yo tenía un estilo de vida, digamos, entre comillas, correcto, sin cometer... Estabas teniendo éxito en tu mi negocio. trabajo, ese éxito me lleva a empezar a enfocarme, como yo digo, en el Dios mamón. O sea, el dinero se convirtió y el ganar dinero se convirtió en mi objetivo y eso me hizo enfocarme solo en eso. Y ahí empieza la declive, ¿no? Empecé a abrir puertas que no debía abrir, a juntarme con gente que no debía juntarme. Empezamos a ganar mucho dinero. Yo salgo de la empresa en la que estoy con todos mis ahorros. Luego empiezo una empresa con o empiezo a trabajar con mi padre. Mi padre tenía una empresa de mucho éxito, estábamos ganando mucho dinero. Y empiezo a conocer a gente muy importante de Murcia, a gente como yo digo, de la farándula, ¿no? Y empiezo a salir de noche, empiezo a tener comidas con esa gente, a abrir puertas que no debo, a coquetear con el alcohol, con muchas cosas que yo, por ser cristiano, no habías coqueteado conocido. nunca, ¿no? Y el auge más fuerte de todo esto es cuando yo tengo 30 años, de los 30 a los 32, 33, que la verdad es que nuestro matrimonio pasó por una situación en la cual yo me encontraba en una cárcel y mi única obsesión era salir de esa cárcel. Consideraba que el matrimonio era una cárcel y yo estaba pensando incluso en separarme. En esa época fue la más dura, porque fíjate que era la más dura, pero coincidió con 2 embarazos también, que son nuestros 2 pequeños, ¿no? Abel y Rubén. Parece que tú te querías distanciar y llegaba un hijo. Sí, era algo tremendo, ¿no? Porque hubieron muchos impasse de alejarme, de reconciliaciones, de voy a intentarlo. Mira, lo más importante de todo esto es que hay algo muy fuerte entre Ruth y yo, y es que nosotros cuando nos casamos, recuerdo que estuviste tú, un joven pastor de 23 añitos, estuvo, que ya está en su gloria, está en el cielo, el pastor José Párraga, que fue quien nos casó, y otro siervo de Dios que Don Bautista, Don Bautista. ¿verdad? De ahí de Lorca. Y en ese momento, cuando nos hicimos ese pacto, hay algo que
que yo siempre he tenido muy claro, y no sé por qué, y a veces parecía incluso orgullo, y es que yo era muy hombre, y yo había dado mi palabra a ella. Y había un símbolo muy fuerte que yo siempre veía en mi dedo, y era el anillo. Y el anillo no me lo podía quitar. Yo estaba en ambientes que no debía estar, con gente que no debía estar, haciendo lo que no debía, pero era como que yo miraba el anillo y decía, el pacto, hay un pacto entre ella y yo, hay un pacto entre ella y yo. Y yo miraba ese anillo y Ruth, muchas veces me lo quitaba algunas veces para lavarme la mano, y Ruth, su obsesión era que yo llevara el anillo. No te lo quites, no te lo quites, no te quites el anillo. Wow. Y fíjate que hace unos años yo entendí algo. Y hace poquito, bueno, no sé si te acuerdas la palabra que compartiste de vidas ligadas. Sí. Y Dios nos liga a Él con 3 hilos. Fíjate que esa palabra, la de los 3 hilos, fue la que el pastor José Párraga leyó en nuestro matrimonio. Es cierto. La de Eclesiastés 4. Eclesiastés 4. Es que el cordón de tres dobleces de tres no hilos, presto ¿no? se rompe. No presto se rompe. Y yo siempre había entendido que ese cordón era ella y yo y Dios. Que sí, que tienen esa interpretación, ¿no? Pero cuando yo escuché esto de vidas ligadas, yo entendí que Dios nos liga a Él con 3 hilos. El amor, el espíritu y por pacto. Y de la misma manera que nos liga a Él, nos liga a todo lo que Él trae a nuestra vida. Claro. Incluida nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros pastores, la casa donde servimos. Y me di cuenta de que yo había perdido con Ruth el hilo del amor, el hilo del espíritu. No caminábamos en el mismo espíritu, Claro. pero el anillo, oye, El pacto te mantenía unido a tu el esposa. pacto me mantuvo unido a ella. Y ese pacto fue el que permitió que no pasara como en la prédica pasó con Sansón, que llegó a perder los 3 hilos, ¿no? Sino que pude recuperar el hilo del espíritu primero, ya le explico por qué, y luego el del amor. Bueno, vamos, yo prefiero hablar ya de lo que Dios ha hecho, ya sabemos lo malo que yo era. Sí, claro. Iba a suicidarme, pasa el hecho de que justo cuando iba camino de suicidarme enciendo mi teléfono móvil y no sé por qué iba camino totalmente decidido a quitarme la vida, y hago así, abro mi agenda y hago así con la agenda, y sabes que los móviles táctiles van pasando los números, Claro. y entonces y se queda justo el primero, Juan Carlos Parra. Digo, wow, me quedo pensando, digo, este hombre siempre ha sido un buen hombre, siempre ha sido, me vino un recuerdo, ¿sabes que ese momento que dices tú, ya no tengo nada que agarrarme, quiero quitarme la vida? El pensamiento que Satanás metió en mi cabeza era que el mundo iba a ser mejor si yo no estaba en él. Mi mujer iba a estar mejor, mis hijos iban a estar mejor, todo iba a ser mejor si yo no estaba en él. Qué artimañas, ¿eh? Qué artimañas. Y cómo, solamente acotar esto, pero cómo hay una oferta tan variada en el restaurante del pecado. Sí. Si no te engancha el enemigo con una cosa, te puede enganchar con otra. A lo mejor hay gente que se mete en el mundo de la noche, de las drogas, de una vida muy intensa en cuanto a lo pernicioso, pero a lo mejor hay otros que se envuelven en otro tipo de comida, en el culto al cuerpo, Claro. en los amigos, en la cultura, y se llenan y se enredan en eso y dejan de lado su faceta espiritual, su relación con Dios, y están igual de perdidos. A lo mejor los ídolos son diferentes, las ataduras son diferentes, los efectos que tienen, pero dentro de la oferta el enemigo va a probar con una cosa, con la otra, hasta que vea que te ha desviado del propósito, ¿no? En el caso tuyo, pues a lo mejor en ese ambiente en el que tú estabas, ahí voy a darle estos pastelitos, voy a darle este alimento, voy a engañarle en cuanto a su identidad, pero antes o después el pecado es pecado, el pecado te alcanza y acabas perdiendo. Dios incluso permite, Josué, que pierdas tu estabilidad matrimonial, tu estabilidad económica, lo que eran tus fortalezas para ser quien eras tú, ¿no? Era yo digo siempre los fundamentos donde yo apoyaba mi vida. Y sin duda se me quitaron todos. Ya yo me sentía así. ¿A qué me agarro yo ahora? Porque siempre había tenido algo a que agarrarme.
pero llegó ese momento en el que no había nada que agarrar. Y en esa mañana, ¿por qué miras lo de Renfe, lo del tren, lo de la Porque, página de...? Miro porque quiero ver los horarios, porque en Lorca, nosotros estábamos viviendo en Lorca, hay un sitio donde se tira la gente al tren. Entonces yo quería mirar los horarios para ver a qué hora venía, para prepararlo todo, para irme caminando hacia allí y cuando pasara tirarme. Wow. Entonces, caminando hacia allí, no sé por qué, llevaba el teléfono, fíjate una cosa, que iba tan metido en mí mismo y tan mal que casi me atropella un coche antes de llegar al tren. Porque me puse a cruzar por allí, por la Alameda y pegó un frenazo y... ¿Estás loco? Digo, ni me di cuenta, o sea, casi me atropella un coche. Iba aturdido, iba fatal. Con esos pensamientos, ¿no? Y esos pensamientos de suicidio empiezan confesando. Fíjate cómo empezaron. Y empezaron muchos años antes, como una amenaza para conseguir algo. Pero cuando tú abres esas puertas, tienes que llevar mucho cuidado. Porque yo empecé de esa manera. Yo empecé como una amenaza hacia mi esposa. Lo que voy a hacer es quitarme la vida. Lo que voy a hacer no sé qué. Y entonces esa palabra abre una puerta. Eso fue la puerta. Ahí empezó con esas confesiones. Y yo lo hacía muy a menudo para meterle presión a ella, para que ella cediera en muchas cosas. Y entonces ahora entendí la estrategia de Satanás, cómo empieza todo, ¿no? Cómo empieza abriendo puertas pequeñas que entendemos o creemos que no tienen importancia, pero tenemos que llevar mucho cuidado con lo que hablamos. Porque el enemigo está merodeando alrededor como león rugiente y está esperando a que tú abras puertas para ahí entrar. Bueno, dicho esto, con el móvil me aparece Juan Carlos Parra. Sabes que tú y yo siempre hemos tenido una relación, contacto, una amistad por la amistad también de nuestras propias esposas, claro, de Vanessa y de Ruth. Así es. Y bueno, y yo digo, este hombre siempre se ha portado de una manera correcta conmigo, este hombre verdaderamente es un siervo de Dios. Y entonces recordé ese campamento, ¿no? Y me di cuenta de qué distintas eran nuestras vidas. Mismo campamento, mismo día, los dos bautizados en el Espíritu Santo. Qué diferente, ¿no? El camino de uno y el camino de otro. Y le doy al enlace, pincho sobre el nombre y le doy al enlace y voy a mandarle un WhatsApp. No recuerdo bien lo que te puse en el WhatsApp, pero te puse algo así como, digo, mira, mi vida ha tocado fondo, ha sido un buen ejemplo para mí, pero mi vida está vacía y voy a quitármela, o algo así te puse. Y mira que ahora te mando WhatsApp de vez en cuando, pero ya no me contestas, ahora tardas 2 o 3 días en contestarme. Pero ese momento me contestaste al instante. Yo estaba haciendo radio. Estabas haciendo un programa de radio, luego yo me enteré después, ¿no?, de todo esto. Y tus palabras fueron, ¿dónde estás? Pero así muy rápido, o sea, no me había dado tiempo a cerrar el WhatsApp cuando... ¿Dónde estás? Digo, ¿cómo que dónde estoy? Pues, estoy en Lorca, no te muevas de ahí, voy para allá. Esas fueron tus palabras, digo, pero ¿este hombre? Recuerdo que por aquel tiempo tú tenías tu coche roto y creo que estaba Marcos Quevedo por aquí, el pastor Marcos Quevedo, le cogiste, lo pusiste en radio, saliste de la radio, dejaste el programa que estabas haciendo, cogiste a alguien que te llevara, creo, en moto, o no sé cómo fuiste hasta la estación. Sí. La cuestión es que Dios trajo su palabra, trajo su aliento en el mismo tren donde yo había pensado quitarme la vida. El mismo tren que yo quería quitarme la vida fue el que te trajo. El que trajo al pastor Juan Carlos. Yo bajo a la estación de tren y te veo con las gafas de sol, pero que estaba de verdad en un mar de lágrimas. Sí, totalmente, había tocado fondo. Y bueno, ahí nos ladeamos un poco, hay una zona allí muy bonita, en Lorca, que se llama Las Alamedas. Y vamos paseando y nos sentamos en un banco. Y me tiro 1 hora, 1 hora y cuarto, echando toda mi basura sobre Juan Carlos, todo lo que había hecho, lo que... Yo nunca había abierto mi corazón porque me lo habían dañado, de joven. Ajá. Y me lo habían dañado precisamente por abrirlo. Entonces yo esperaba que al lanzar todo lo que yo había hecho, esperaba, ¿pero cómo has hecho esto? Pero muchacho, tú sabiendo, pelaba un dedo, acusador. Pero no, cuando terminé de vaciarme allí y de llorar y las palabras que yo considero que Dios me habló a mi corazón a través de ti, fueron, mira, te estoy oyendo hablar, pero yo no veo lo que tú eres o lo que has sido, yo veo lo que Dios, el siervo que Dios va a hacer contigo. Uf, y me quedé, digo, yo, siervo yo, si yo soy una basura, una piltrafa.
dice, mira, enfócate en Jesús. Y hay algo que me dijo, dice, si estás arrepentido, corta en el nombre de Jesús y vamos para adelante, y enfócate en Jesús. Y ahí empezó un camino. Y ahí mi corazón fue como algo que renació. Todo cambió, a partir de ese instante todo cambió. Pero ese cambio no hizo que yo empezara a amar a mi mujer. Ese cambio no hizo que yo... Te volvió a conectar con Dios. Me volví a conectar con Dios. Y empecé a asistir, a congregarnos aquí en esta casa. Empecé a ser discipulado por ti, por los demás pastores. Y descubrí algo que yo había oído mucho desde pequeño en la iglesia. Descubrí lo que es verdaderamente el reino de Dios. Lo que significa el reino de Dios. Que el reino de Dios no significa yo voy y Dios vente conmigo, sino que yo me acoplo a lo que Dios quiere en mi vida. Amén. Que no se trata de que yo dispongo y tú, Dios, te metes en mis cosas, sino que yo me meto en las cosas de Dios. Fue como una revelación, entender que yo había nacido con un propósito, y ese propósito era servirle, y era que Él fuera el rey, y que Él empezara a gobernar mi vida primero, y luego mi familia. Era el único camino, era el único que podía solucionar mi familia, y todo eso. Y entonces ahí empiezo. ¿Cuántos años han pasado de ese momento? 4. 4 años. Entro en un año y 8 meses en los cuales vivimos solamente por fe, no tengo trabajo, pero es como un tiempo en que Dios aparta para que yo en ese momento solo hacía levantarme por la mañana, ponerme a orar y leer la Biblia, leer literatura, leer cosas que tú me pasabas, buscar una búsqueda incesante de Dios, ¿no? Porque verdaderamente me enamoro y veo que es el único que puede restaurar mi vida. Un año y 8 meses sin... Un año y 8 meses sin trabajar. Sin trabajo. Wow. Un milagro. No me preguntes cómo pagaba el alquiler, no sé responderlo. La gente me dice, ¿cómo pagaba yo el alquiler? Sin paro. Sin paro, una lucha tremenda porque no me aprobaban los papeles del paro, luego había algo retenido que estaba mal, nos enteramos a los 4 o 5 meses. Bueno, un periplo en el cual yo doy gracias a Dios por todo ese tiempo, por esto se prueba, porque yo sé que fue un tiempo que Él tenía preparado para que yo estuviera ahí. Yo no hacía otra cosa más que... ¿Qué veíais vosotros, Ruth, y tus hijos, que estaba pasando en Josué? ¿Cómo vivías tú todo esto? Pues, sobre todo para mis hijos, ellos sí que enseguida, Aarón, que es el mayor, sí que decían, madre mía, mamá, el papá no parece el papá parece otra persona. Y bueno, ellos vieron un cambio tremendo. De antes de estar casi siempre solo en casa, ellos casi no lo veían, siempre o estaba trabajando o estaba afuera, Claro. Años anteriores, quiero decir. Y bueno, para ellos fue un cambio tremendo, el decir, ahora papá está aquí en casa y encima todo el día, de no verlo a tenerlo todo el día. Por un lado fue un regalo. Como restituyendo tiempo para... Un regalo, de verdad. Yo lo considero así, digo, Señor, gracias por este regalo, porque puedo llevar a mis hijos al colegio, porque puedo bañarlos, porque puedo pasar tiempo con ellos, puedo darles de comer, puedo estar cuando están resfriados. O sea, fue un regalo para mí. Aún lo recuerda, el decir, madre mía, mamá, fíjate el papá. Sí, porque hay muchos padres que están ausentes de esos momentos, abocados al trabajo o viviendo en una lucha parecida a la que tú has descrito, y entonces se produce un vacío muy importante que sufren los niños, pero como que el Señor te vuelve a colocar en ese espacio que habías dejado vacante, ¿no? Sí. Ellos son los que más... Los niños son siempre los más afectados. Porque un mayor... Y teniendo 3 varones, que ellos buscan la figura del varón claro. formar su identidad, qué importante. Aún así les costó, él tuvo que ganarse muchas cosas, porque claro, imagínate que siempre la mamá para todo. Claro. La mamá para todo. A mí me costaba hacer cosas. Y claro, de golpe y porrazo Había el papá. que desmadrarlo. Aún todavía les queda ya no tanto, va. ahí el Señor está todavía haciendo la obra, ¿no? Ahora impensable que ellos se quedaran conmigo, como se ellos quedan nunca ahora. querían Muchas veces quedarse. Ruth va a servir a Lorca y ellos se quedan conmigo, eso era impensable. Eso era impensable. Ellos nunca se quedan podían con quedar papá solos en y era casa una y que mamá fiesta. no estuviera. Era una fiesta quedarse con papá. Sí.
Claro. es verdad. Fíjate. Entonces ahí el Señor ha ido haciendo la obra y aún sigue. Pero Viviendo por fe, un año y Sí, sí. 8 meses viviendo... Fíjate que ese periodo de prueba acaba cuando... todos los periodos de prueba duran lo que tardamos en aprender lo que Dios quiere enseñarnos. A ver, repite eso, a ver cómo es. Todos los momentos de prueba en nuestra vida duran lo que tardamos en entender lo que Dios quiere enseñarnos. Yo eso lo tengo clarísimo. Y fue una mañana orando, me levanto como todas las mañanas, además ponía el reloj, era sistemático, a las 5, 5 y media, pipi, y me metía a orar y a leer. No hacía otra cosa. Bueno, los primeros 4 o 5 meses llorar y pedirle perdón a ella. Y que ella me decía, no llores más, no me pidas más perdón. Y en esa mañana me levanto y me pongo a orar y digo, Señor, aquí estoy otra vez, me arrodillo y empiezo. Y así de golpe el Espíritu Santo me dice, ¿tú por qué te levantas todos los días a las 5, 5 y media a orar? Y me quedo mirando, y sabes tú que una de las primeras cosas que aprendí es que yo era un tipo en el mundo que tenía muchas facetas y muchas caras. Pero una de las primeras cosas que se me revela en momentos de intimidad con Dios es que con Dios yo mi faceta y mi artimaña no servían, sirve, que Él no conocía vale. mi corazón y conocía todo lo mío. Claro. Y todo lo que yo pensaba. Y yo le digo sinceramente al Señor, digo, porque he tocado fondo, porque no tengo trabajo, porque estoy desesperado, porque esto es una full, hablando claro, y porque no, por eso. Y entonces el Espíritu Santo me dice, no quiero que te levantes por eso. Quiero que te levantes a orar porque me amas, porque quieres mi voluntad, porque buscas lo que hay en mi corazón hacia ti, porque quieres lo que yo quiero que hagas, porque quieres y me necesitas porque me amas, no porque quieres algo de mí. O sea, porque amas al Dios de la bendición, no la bendición de Dios. Okay. Wow. Me acuerdo que casi me pegó un pálpito el corazón. Digo, Señor, es verdad. Padre, tienes razón. Yo estoy aquí, y lo que tengo que enfocarme es en ti, Señor, en qué tú tienes para mí, en qué tú quieres que yo haga, en qué quieres que te sirva, aunque no tenga nada. Y mi oración empezó a cambiar. Y recuerdo que eso fue un jueves. Y al día siguiente ya me levanté de otra manera. Con la misma situación, pero de otra manera. Señor, aquí estoy, Padre. Estoy porque te amo, porque tú eres el todo de mi vida, porque ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué quieres que haga yo hoy, Señor? ¿En qué puedo ayudarte? ¿A dónde voy? Y empecé a orar así. Y el lunes me llamaron para trabajar, después de 1 año y 8 meses. ¿En el trabajo donde estás ahora o en otro Sí, diferente? no, en el trabajo donde estoy ahora. Qué tremendo. Entonces, fue algo tremendo, ¿no? Entender eso, ¿no? De que hay como... Yo ya había entendido, o había empezado a entender lo que era el reino de Dios, pero fue como que ahí Las prioridades se cambiaron. ordenaron. Ya no me enfocaba en mi necesidad, sino busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se añaden. Nos has dicho que, bueno, el pacto siempre estuvo, se restaura tu vida espiritual y la afinidad también como matrimonio para buscar al Señor, criar en el Espíritu a vuestros hijos, pero también el amor matrimonial en este tiempo, en este año y 8 meses, es un tiempo donde tenéis más espacio para estar juntos y también se restaura ese amor matrimonial. Sí, pero eso fue... Es como he dicho antes, uno no empieza a amar, uno tiene que tener un proceso de restauración y de crecer en todo lo que Dios. Cuando tú naces de nuevo tienes que empezar a crecer. Y una de las cosas que yo entiendo y que fueron determinantes después de descubrir el reino de Dios fue descubrir la vida en el Espíritu. Cuando yo descubro la vida en el Espíritu empiezo a entender que yo en mis fuerzas, en mi carne, no puedo amar a Ruth. ¿Sabes qué? Todo lo de Dios permanece para siempre, es eterno. Lo del hombre tiene fecha de caducidad. Y es cambiante también. Y es cambiante. Entonces, cuando yo descubro la vida en el Espíritu, yo entiendo que si yo trato de amar a Ruth con mi fuerza, la puedo amar durante un tiempo. Los más esforzados pueden amar a su esposa muchos años, pero que no se trata de amarla con mi fuerza, sino amarla en el Espíritu, amarla con el amor de Dios. Nuevo, ajá. Con el amor de Dios. Y es cuando empiezo a entender que yo tengo que vivir en el Espíritu, tengo que amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis pastores, amar a mi prójimo en el Espíritu, porque es la única forma de que ese amor permanezca. Yo voy a amar, en mi Espíritu voy a amar a Ruth eternamente. Claro.
porque todo lo de Dios es eterno. Entonces empiezo a entender que yo debo de amarla así, de que yo había intentado amarla en mi carne, en mi fuerza, pero que al final, cuando intentamos amar en nuestra fuerza, amamos siempre con un amor un poco condicionado, o sea, condicional. Yo te amo, pero porque realmente me aportas algo, aunque sea una seguridad, aunque sea cualquier cosa. A lo mejor son cosas que están tan intrínsecas dentro de nosotros que no percibimos que o creemos que es verdadero amor. Claro. Pero el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios se da, se entrega por completo. Y yo empecé a entender que yo tenía que amar a Ruth en el Espíritu y empecé a ejercer. ¿Cómo? Pues haciendo crecer el Espíritu en nuestra vida, haciendo crecer la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Y eso no tiene más secreto que, como yo digo, el gimnasio espiritual. Oración, búsqueda de Dios, lectura de la palabra, ayuno. No hay más secreto. Tener una relación con Dios, tener una vida de relación con Dios, una vida en la cual nos ejercitamos y vamos creciendo espiritualmente. Entonces, al principio hay, como yo digo, salto de rana, o sea, hay momentos en los cuales tienes momentos de tu relación con tu mujer en la que estás en la carne y enseguida, aquí no, aquí estoy fallando. Pero lo que tenemos que, a través de ese crecimiento espiritual, intentar que los saltitos cada vez sean menos y estar siempre en nuestra condición espiritual para hablarle a nuestros hijos, a nuestra esposa. Puede programarse a ser uno afuera y otro en casa, o a ser muy espiritual en momentos espirituales, en momentos donde se supone que estoy en la iglesia o estoy haciendo algo para el Señor, y sin embargo la vida en el Espíritu es dormir en el Espíritu, es ducharte en el Espíritu, es en casa, es en las vacaciones, es en todo tiempo un camino superior, una forma superior de vida, ¿no? Cuando yo tengo la revelación de la vida en el Espíritu es cuando entiendo que Dios me cambia el nombre. Y me lo cambia de la siguiente manera, y es para que yo tuviera muy identificado lo que es mi vieja naturaleza y lo que es mi naturaleza, mi nueva naturaleza en Dios, lo que es el nuevo hombre que Dios ha A plantado. lo mejor a alguien le puede chirriar esto, pero en la Biblia es bíblico, ¿verdad? Como en la Biblia a un Jacob lo llama Israel, a Abraham, padre enaltecido, Abraham, padre de multitudes, a Sarai, Sara, también Simón le llama Pedro, tantos cambios de nombre que a veces en el trato del Señor con una vida tienen que ver con lo que Dios está haciendo, y de Eusebio te llama Josué. Exactamente. Por todo el tiempo en el cual estamos viviendo de cambio generacional, sabemos lo que José Párraga, el pastor, había dejado, había fallecido, había partido con el Señor hacía poco. El pastor Fernando Vergara nos dejó hace poquito, está en su gloria también. Y yo sentía que era un tiempo de Josué, de tomar tierra conquistada como generación. Y Dios me estaba hablando sobre eso ese tiempo. Y una mañana me levanto y Dios me dice fuerte orando, te he cambiado el nombre. No te he cambiado el nombre, no, fíjate, no fue así. Yo sentí, hola Josué. Digo, ¿cómo hola Josué? Digo, Josué, si yo soy Eusebio. Dice, no, Eusebio es como te pusieron tus padres, pero tú eres Josué. O sea, es como que Dios me estaba diciendo, tus padres te pusieron Eusebio, pero yo te puse Josué desde que te concibieron tus padres. Y esa mañana digo, wow, yo me llamo Josué. Fíjate que mis padres me pusieron Eusebio Jesús. Mi segundo apellido es Jesús. ¿Es tu segundo nombre? Mi segundo nombre. Que también es derivado de Josué, de Joshua. Y esa mañana recuerdo que fíjate cómo hacen las cosas del Espíritu, ¿no? Yo, claro, en ese momento estaba un poco diciendo, Señor, esto es tuyo. Yo estaba un poquito todavía bebé, ¿no?, en las cosas del Espíritu. Y te llamé a ti por la mañana y justo cuando te llamo me dice, Josué iba a llamarte ahora mismo. Digo, no me dijiste, iba a llamarte ahora mismo. Dice, porque tengo algo que decirte. Y digo, y yo tengo algo que decirte a ti, pastor. Dice, ¿y qué? No, empieza tú, no, dilo tú, ¿qué? Digo, bueno, he sentido, pastor, que yo con mucho miedo todavía, he sentido que Dios me ha cambiado el nombre. ¡Aleluya! Es lo mismo que yo he sentido, que Dios te cambiaba el nombre. Digo, wow, ¿y cuál es el nombre de Josué? Amén. Puf. Y ya fue como una confirmación. Cosas importantes, el Señor es como una confirmación, ¿no? Y entonces fíjate qué cosa más sencilla, más práctica, ¿no? Yo notaba, fíjate, en momentos de mi hogar, porque en todos estos años hemos ido todos en un crecimiento, ¿no? Cuando Ruth me decía, ¿Eusebio? Digo,
algo estoy haciendo mal. Cuando me dice cariño, Josué, digo, esto hoy va bien la cosa. Pero cuando salta el Eusebio, no, es como algo muy identificativo, ¿no? De mi vieja naturaleza, era Eusebio, y mi nuevo hombre, Josué. Todas las cosas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y puede también el Señor traer un nombre nuevo. Tengo que decir públicamente que no tengo ningún prejuicio a nadie que me diga Eusebio, ni que me pueden llamar como ellos tengan. Pero normalmente todo el que tiene testimonio de esto que yo estoy compartiendo, yo he observado que empieza a llamarme Josué. Y uno de ellos fue el pastor Vergara, el pastor Fernando. Cuando yo le conté en un viaje que tuve con él ministerial cómo había sido todo este proceso, se quedó mirando y me dice, nunca más en mi vida te voy a llamar Eusebio, tú eres Josué. Wow. Y yo entiendo que la gente que tiene esa revelación pues me dice Josué, y el que no, pues que no tengo ningún... No hay problema. Me doy la vuelta, me diga Eusebio, casi me doy la vuelta más cuando me dicen Josué, porque ya Eusebio prácticamente no... Algunas veces me están diciendo Eusebio y no me entero, pero bueno. Hay un momento en vuestra vida donde también empezáis a enfocaros en el propósito de Dios, en que el Señor tiene un propósito, de que hay un llamamiento para vuestras vidas y que todo esto que habéis vivido forma parte de esa capacitación y de esa preparación, incluso ya no solamente tú, sino como familia, como una familia que el Señor ha apartado, y con esto coinciden las profecías que te sostuvieron en los momentos difíciles, esas palabras. ¿Cuándo amanece la convicción de que hay un llamado y hay una capacitación en la que estáis inmersos? ¿Tú o yo? Háblate un poquito. Mejor. Tú mejor sabes explicarlo. Pues, sabes que desde prácticamente el principio de que empezamos a asistir aquí, yo me acuerdo de las primeras veces que hablaba contigo y que hablaba con los ciegos de aquí de la casa. Y yo sabía, porque yo era consciente de todas las palabras que había sobre nosotros cuando éramos novios, porque claro, todo ese conocimiento que yo tenía desde mi infancia en la iglesia es como que empieza a brotar, empieza a hacerse vida. Yo digo, wow, si esto lo había leído yo, pero esto ahora... Y es como ahora lo entiendo. Empieza a explotar todo, ¿no? Incluso empiezan a venirme predicaciones antiguas de Fernando, de José Párraga, y decir, wow, si esto... Fíjate, no sé por qué, me venía, digo, si hace 20 años de esto, ¿cómo me acuerdo, no? Prédicas, lemas de esos campamentos, cosas que yo las había oído, pero que no las entendía, ¿no? O que no las había puesto, había empezado a vivirlas, a ponerlas en práctica. Estaban en el disco duro, estaban en la CPU, ¿no? Y enseguida siento el llamado a servir. Yo recuerdo que en mis conversaciones contigo yo te lo decía, y yo te miraba y digo, no se lo cree. O sea, yo entiendo que la gente todavía, claro, tú llegas nuevo a un sitio y la gente dice, bueno, vamos a darle un tiempo, vamos a ver cómo, pero yo ya tenía la convicción en mí. Yo veía que hablaba con la gente, no lo entienden, todavía no lo saben, no entienden que ellos, y yo lo entendía, digo, yo lo entiendo, porque mi pasado, mi tal, pero no lo entienden, ellos no lo entienden. O sea, me acuerdo al principio que yo te decía, yo estoy ligado a esta casa, y tú decías, bueno, vamos a verlo, habla, a ver, porque tú vienes de Sangonera y tal. Y yo pensaba en mi interior, no lo entiende, no lo comprende, no lo ve todavía, pero bueno, tranquilo, lo verá, porque era como que yo ya entendí. Pero claro, luego tienen que darse los pasos y tienen que darse el tiempo, ¿no? Y que la gente vaya asimilando las cosas, pero yo, la verdad, me costaba porque me ponía a hablar con todos, ¿no? Por los pastores, con el mismo Marcos, contigo, con Israel, el siervo de la casa, y que ahora ya pastor. Y yo con Benjamín, claro, y todos me miraban así como diciendo, vamos a ver que este viene de hacerlas por ahí. Pero yo ya tenía la convicción y yo decía, no lo entienden, no, ojalá pudieran estar en mi interior y entender lo que yo siento, el celo que yo siento por esta casa, el fuego. Señor. Y bueno, qué hermoso. Esta semana es una semana especial porque vais a renovar vuestros votos. El próximo domingo vais a volver a casaros, que no es que volver a casaros, sino en un sentido de renovar el pacto matrimonial. ¿Por qué lo hacéis? Y explícanos un poquito
¿Qué significa eso para vosotros? Te toca. Bueno, ya cuando el Señor lo toca fuerte, que ya empezamos a congregarnos, pues, y el Señor empieza a restaurar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Entonces sí que yo sí que sentí, y yo nada más que soñaba de que me veía vestida de novia y que me volvía a casar. Wow. Y muchas veces se lo decía a él: mira, no paro de soñar, venga a soñar esto, venga a soñar esto. Y entonces digo, a mí me gustaría y tengo el deseo de volver a casarme contigo, o el renovar de nuevo lo que intentó Satanás romper y estuvo roto por un tiempo, el Señor lo vuelve a restaurar. Digo, yo siento que delante del Señor debemos de hacerlo. Y entonces él también me dijo que él también... en oración y tú sí, él también lo había sentido. Pero bueno, dijimos, bueno, cuando sea el tiempo el Señor nos lo va a mostrar. Vamos a descansar en el Señor y ya está. Y entonces sí que a raíz de 2 años más tarde... Sí, eso fue hace aproximadamente 2 años, 2 añitos. Así que estuvimos hablándolo. Y lo dejamos ahí, en stand-by. Sí. Bueno, muchas veces lo hemos recordado, muchas veces lo recordamos. Ay, cuando nos volvamos, tenemos que volver a casar, sobre todo cuando vamos a alguna boda. Ay, y siempre lo decimos así en broma. ¿Cuántos años lleváis casados? Vamos a hacer 15 años. 15 años. Ah, muy 15 bien. Años. Y entonces, pues, ¿por qué decíais? No, estabas contando lo que tuvimos los dos, el sentir. Sí, ese sentir, pero y hace poco, entonces, en la iglesia de Lorca, una pareja que decidió casarse. Preciosa pareja. Una pareja del Señor preciosa. Que estaban casados por lo civil, ante Dios. Pero no ante Dios. Y entonces deciden casarse. Y estaban hablando con Marcos, pastor de Lorca, y entonces lo dijeron ahí en público. Y bueno, eso sí que lo puedes contar tú. ¿Qué te pasó a ti? Yo no estaba. Ese día yo fui a colaborar allí con el pastor Marcos, un domingo, y ellos hicieron un anuncio. Habíamos tenido una adoración preciosa, un mover del Espíritu Santo muy patente, la presencia de Dios estaba muy fuerte. Y cuando él lo anunció, Dios me dijo, quiero que Ruth y tú le regaléis vuestros anillos. Digo, Señor, ¿cómo los anillos? Con el significado que siempre ha tenido el anillo. Digo, si no está Ruth, Padre, no puedo darle los anillos sin decírselo a mi esposa, me va a matar. Cuando me mata. Para mí había sido tan importante. Eso, para mí eran tan importantes. Claro, por todo lo que ha explicado. Por todo lo que habíamos pasado. Los anillos, madre mía, yo digo... Y sentí, y dice, hazlo, es mi voluntad, hazlo y no te preocupes por tu esposa, que es mío, esto es mío, hijo. Entonces me levanté y dije, bueno, no sé si tenéis anillos para renovar vuestro pacto o casaros la semana próxima, pero Ruth y yo vamos a regalar el nuestro. Y empezaron a llorar y fue un momento muy precioso, ¿no? Y luego me siento y digo, Señor, ¿qué he hecho? Porque yo en principio lo hice porque lo sentí de parte de Dios y lo sentí que Dios me habló claramente, pero ahí cuando me siento empieza Dios a hablarme. Ha llegado el tiempo de que renovéis vuestro pacto. Quiero que le des a Ruth un anillo que no ponga Eusebio, que ponga Josué. Quiero que renovéis vuestro pacto. Digo, wow, ahora lo entiendo, ¿por qué me has puesto el sentir de darle los anillos a ellos? Sí, señor. Pero yo, como siempre, empiezo a poner vellones, como yo digo, no me quedo nunca contento. Aún estaba ahí. Digo, bueno, no le voy a decir nada a Ruth esta noche. Y el lunes por la mañana me levanto muy temprano y cojo el coche para llevar a Aarón al instituto y mira, enciendo la radio, bueno, nada más que pongo el contacto, se enciende la radio, ¿no? Y estaba el siervo Manuel Ogando compartiendo, ¿no? Y era la primera prédica del 2015, en enero, el 1 de enero, en Amanecer de la Esperanza. Sí. Y dice textualmente nada más que, dice, este año es un año de renovación de pactos. Wow, me quedo así parado, digo, wow, Señor. Y entonces hizo un llamado a todos los siervos de la casa que subieran al altar para renovar el pacto. Porque este año el Espíritu dice que es un año de renovación de pactos. Wow, y eso fue como una confirmación total, ¿no? de lo que Dios estaba haciendo. Entonces cuando vuelvo ya le pregunto a Ruth, digo, Ruth, ¿has orado esta mañana?
Sí, porque digo, está bien. Porque le he regalado a Andrei y a Ana nuestros anillos. Oye, y se lo tomó bien, no se lo tomó a mal. Y ya... Me quedé así pensando un momento, pero sentí que, digo, si mi marido lo ha hecho es porque Dios se lo ha pedido. Claro. En otra ocasión a lo mejor no. En el pasado no hubiese sido igual. Pero dije, bueno, Amén. digo, Señor, tú sabes. Y ahí sentí que iba que el Señor quería que renováramos el pacto. Este año, no sabíamos cuándo, pero yo dije... Danos fecha, Señor. Danos fecha, Señor. Amén. Porque sentí que venía de parte del Señor, que renováramos. Lo hablamos el con pacto. vosotros también, con los pastores. Y bueno, Y qué hermoso, así que es como concluir un ciclo, una etapa con el próximo 8 de marzo, con esa boda, ¿no? Declarando que el Señor os ha traído hasta aquí y que renováis el pacto para una etapa en donde el Señor va a hacer grandes cosas sin duda con vuestras vidas. Gracias por compartirnos el testimonio y lo que el Señor ha hecho y sabemos que bueno, pues hay mucho por delante, un largo camino. Amén. Quizás todo esto que hemos hablado son las bases que el Señor pone para lo que quiere hacer con vosotros, con nosotros, amén. pero más que eso con nuestros hijos, que son así como los primeros dañados de cuando las cosas no están bien en casa, los primeros beneficiados cuando entra el reino de Dios en el hogar, ¿no? Amén. Qué hermoso. Qué bueno. Muchas gracias de nuevo. Se nos fue, fíjense, una hora ha pasado así, ni pausa ni nada hemos hecho, pero creo que Dios ha hablado a muchas personas, ha alentado. Esta mañana estábamos en el programa La Oración Puede y había indudablemente muchas oraciones de sanidad, para un milagro de sanidad, pero casi tantas Sí. de oración por matrimonios al borde del divorcio, por familias desestructuradas, y esto es tristemente muy común y cada vez más frecuente. Mira Así la cara que que me pone cuando digo que voy a renovar mis votos, pastor. Así a compañeros de trabajo, incluso a clientes con los cuales tengo bastante empatía. ¿Cómo? Me miran como si fuera un marciano. ¿Cómo? Ya, pero si ahora entré el otro día a un cliente que es un salón de celebraciones y estaba preparando una celebración. Digo, ¿qué? Dice, no, estoy preparando una despedida de casado. Digo, ¿cómo? Una despedida de casado. O sea, alguien que se va a separar y lo celebra. y lo celebra, wow. Digo, wow. Entonces cuando yo le decía, digo, pues yo voy a renovar mis votos, dice, mira, ¿cómo? ¿Eso qué es? ¿Qué eso que de renovar tus votos? Pues digo, que voy a reafirmar mi pacto con mi esposa después de 15 años y voy a hacerlo más sólido. Y además ahora lo voy a hacer con mis hijos también. Tremendo. Con Y se vuestros quedan hijos así mirándote testigos de como eso. diciendo, Amén. este es un marciano. ¿Qué os parece si oramos? Sí. Porque creo que el Señor ha sembrado semillas muy poderosas en las personas que han escuchado, viendo cómo Dios no suelta, cuando tiene un plan con una vida y con una familia, el Señor está ahí, lucha por nosotros, vence, prevalece y también hace que todo coopere para su propósito. Pero también es el Dios de la restauración, ¿no? Para hacer en muchos matrimonios quizás algo nuevo también en este tiempo. Yo tengo el testimonio de que el Señor quiere fortalecer la pareja, quiere traer vida nueva al hogar y empezando por los cónyuges, por el matrimonio, y que esta entrevista, el que la hayas escuchado tú, amigo, amiga, es parte probablemente de ese ánimo que te quiere dar el Señor. Así que vamos a hacer una oración. Si quieres orar tú, Josué, por todos los que nos han estado escuchando. Adelante. Señor, Padre, gracias te damos una vez más, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, y no solo eso, eres nuestro Señor. Te damos la gloria y la honra por todo lo que tú haces, Señor, en nuestra vida, porque sin duda que es todo lo que proviene de ti, Señor. Lo único, Señor, que tiene valor y que podemos dar, Señor, a esta gente que por cualquier motivo pueda estar pasando por situaciones parecidas, Señor, a las que en un momento he vivido yo, ha vivido Ruth. Que tú puedas tocar, Señor, los corazones, Señor, a través de este testimonio, Padre. Sí, Señor. Y de entender, Señor, de que quizás, Señor, en nuestra vida podamos tener mucho, podamos tener poco, pero que hay un vacío en nuestro corazón que solo tú puedes llenar, Señor. Que solo tu gobierno, Señor, solo
Cuando tú entras en una vida, en un hogar, en una familia, Señor, eres capaz de ordenar todo, Señor. Tú eres, sin duda, el eje, Señor, que hace que todo gire correctamente en nuestra vida, Señor. Cuando sacamos ese eje, cuando sacamos a Dios de nuestra vida, todo se desajusta, Señor. Por eso, que tú puedas, Señor, conquistar, ser el todo en más corazones, Señor, en más gente, Señor. Así como en un día te hiciste el todo para nosotros y ese todo hizo que nosotros nos acopláramos a Él, fuéramos parte de ese todo, Señor, que eres tú. Todo eso trajo orden, trajo restauración a nuestra vida. Sabemos, Señor, que estamos en el mundo, que en el mundo tendremos aflicción, pero tú has vencido al mundo, Jesús. Tu naturaleza en nosotros vence al mundo, Señor. Es en tu espíritu donde podemos ver las cosas diferentes, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que sigas conquistando corazones. Amén. Que traigas corazones más al conocimiento tuyo, Señor, a nacer de nuevo, a conocerte de una manera no religiosa, Señor. No por métodos, Señor, sino por conocimiento tuyo, por conocerte. Aleluya. Porque sin duda, Señor, tú no eres una religión, Padre. Sí, Señor. Tú eres una relación, Jesús. Que podamos hacerte parte de nuestra vida como el todo, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Kyrios. Gracias te damos por todo, Señor. Que tú, Señor, utilices nuestra vida y traigas tu propósito y tu voluntad. Amén. Conforme tú tengas a bien hacerlo, Señor. Sí, Señor. Nos sometemos a tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Gracias de nuevo por haber compartido vuestras vidas con nosotros, Ruth, Josué. Y gracias a ustedes por su atención. Ha sido un honor, como siempre, llegar hasta su hogar, hasta su trabajo, su lugar de trabajo, en abierto, en FM, en TDT y también por internet, en este programa que quizás ves en televisión a la carta o en podcast el audio. Pues seguimos en contacto, seguimos juntos, creciendo. Recuerden el lema que nos ha dado este año el Señor en Radio y en Televisión Vida: Jesús está cerca, Él está cercano a ti, te ama y quiere hacer algo maravilloso si le dejas. Así que con ese reto les despedimos y hasta la próxima.